especial para todas las personas que nos escuchan. Hoy me encuentro con la enfermera Doris Valderrama, quien nos va a hablar de un tema muy interesante. Doris nos va a contar cuáles son las infecciones respiratorias agudas en estos tiempos de pandemia. Doris, bienvenida. Muchas gracias a toda la comunidad. Es un tema que también a nosotros nos toca porque es desde ahí donde estamos nosotros sumergidos en esta gran pandemia que tenemos hoy. Bueno, Doris, para dar inicio, cuéntanos qué tipos de infecciones respiratorias existen. Sí, antes de darte respuesta, también te quiero aclarar que las infecciones respiratorias son producidas por dos tipos de agentes, unas que son virales, otras que son bacterianas. Desafortunadamente tienen que ver con nuestro sistema de defensa. Por eso la población en este tiempo de pandemia es muy importante, que es el niño niña menor de 5 años, es la población más afectada por estos virus o bacterias, y la población mayor de 60. Entonces, los virus que producen las infecciones respiratorias atacan mucho más a esta población, es donde las vacunas tienen mucho que ver en su importancia. Los tipos de infecciones que tenemos nosotros para estas infecciones, hay dos tipos. Una que es una congestión nasal, que se dice altas, que es la que tiene que ver con la nariz. Otras son bajas, que es cuando ya tienen que intervenir el pulmón porque se ha metido estas infecciones o bacterias en el pulmón. Nosotros podemos mirar unas infecciones de altas que son muy conocidas por todos nosotros, como es el resfriado común. El resfriado común es ese malestar que empieza con una congestión nasal, mocos, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza. A veces puede darnos fiebre. Probablemente sufras un resfriado común, que es lo que más a toda la población nos da, generalmente debido a un tipo de virus que frecuentemente está pasando por estaciones, y favorece, la oleada de invierno hace que este virus sobreviva más y tenga mayor frecuencia. Entonces, en el resfriado común es muy importante porque vamos a ver mucho moco, muy aguado, se nos cae y luego se va volviendo más espeso y se convierte amarillo por la acumulación de células muertas y otros desechos que el cuerpo trata de deshacer para matar el virus. Entonces, por eso hay un cambio. Estos síntomas se resuelven entre 4 y 10 días, aunque la tos puede persistir por ahí por 15 o 20 días más tiempo. El virus lo resuelve el mismo cuerpo con sus mismas defensas y no hay ningún problema. Otra infección que nos da es faringitis. Manifestamos porque es mucho dolor de garganta, nos da dificultad tragar, hablar. Entonces, este es el dolor que sentimos a través de la garganta. Nos sentimos que nos pela. Lo más probable es que tenga una faringitis, que hemos escuchado muchas veces el diagnóstico con el médico, y puede ser también vírica, o sea, producida por el virus o las bacterias que pueden llegar allí. Eh, es fácil mirar porque la garganta es enrojecida, casi siempre es causante, esto por un virus. También no hay moco, simplemente hay un aumento de la temperatura más o menos a 38 grados, y a veces en muchas partes se requiere pues como un tratamiento. Es doloroso en la garganta y se apoya pues como el médico fácil de diferenciar. También hay otro tipo de infección respiratoria que tiene que ver con la frente, que le decimos sinusitis, porque empieza a fluir mucho líquido blanco y alrededor de la nariz nos produce pues como un malestar, como una alergia. Es una infección pues de la mucosa que recubre la nariz y los senos que están junticos a los ojos. Sentimos que no respiramos, sentimos que nos da dificultad y hablamos como si fuera, nos están tapando, como si fuéramos hasta con el tapabocas. Y origina mucha congestión. Como les dije, no podemos casi respirar. Dolor en la cara, malestar general, fiebre. Si es mayor de 39, a veces
la secreción nasal, parece pus, huele muy maluco, sentimos que nos estamos pudriendo arriba, pero es porque hay unas bacterias que habitan más arriba de la nariz y nos producen toda esa parte y empeoran a partir del quinto día. Lo más probable es que el origen sea de una bacteria y requiere de un antibiótico, obviamente, porque se conjuntan virus y bacterias. Hay otro que es amígdalas y nariz, otro sistema que nos produce ese malestar. Es una infección de la garganta, amígdalas, cuya causa puede ser un virus, puede ser bacterias. Siempre van a estar los dos, por eso es muy importante que sepamos consultar y no nos automediquemos precisamente porque puede ser bacterias o virus. Sus síntomas son dolor de oídos, también dolor intenso al tragar y al hablar. Las personas presentan fiebre, dolor de cabeza, malestar en la boca del estómago, las amígdalas están enrojecidas e hinchadas e incluso pueden estar recubiertas por manchas blancas, las vemos como unas placas parecidas blancas o amarillentas como de pus. Esas son el tipo de infecciones que nos dan de una manera, como decir, altas, que es alrededor de la nariz y la garganta. Cuando nosotros no nos cuidamos, cuando nosotros no acudimos al médico y nos recetamos cuál es el peligro inminente para el niño o para la persona adulta, es que esta infección avance y estas bacterias y estos virus avancen y lleguen al pulmón, porque eso puede pasar. Cuando no hacemos caso y parrandeamos, serenamos al niño que reciba el aire por la noche, entonces todos esos virus o esas bacterias que están ahí pueden caminar por la faringe y llegar al pulmón. Y allí sí se nos pone muy cruda la cosa. Entonces, cuando son ya esas son las altas, vamos a hablar de las infecciones que se llaman nivel bajo. El nivel bajo son los que tienen que ver con el pulmón. Entre ellos está la gripa, ¿cierto? Entonces, es una infección de las vías respiratorias diferente al resfriado común, que es el que les hablé. Es un producto por virus y producida con síntomas más graves. Es causada por el virus de la gripa. Con mayor frecuencia, pues hay muchos tipos, inclusive en un malestar general pueden haber hasta 20 diferentes virus que pueden llegar a atacarnos en ese momento. Todos los años hay una estación diferente de virus, la misma gripa, el mismo malestar que tenemos entre marzo, junio, no es el mismo del año pasado. Por eso las vacunas, si hoy vacuno a los niños con la influenza y esa no me sirve para el año entrante, porque el año entrante ya vamos a tener otra población de virus. Todos los años es diferente, aparecen brotes diferentes y producen una sintomatología muy parecida, pero cada vez son diferentes los virus. Eh, y todo este cuadro, cuando bajan, los vamos a ver más congestionados, los niños con un tipo de neumonía y los ancianos, que son las poblaciones más susceptibles en tener todo este tipo de infecciones. Si el se extiende a una región más extensa a través de continentes, como es en este momento, que él es el que nos tiene encerrados, es el que nos tiene con medidas, es como el COVID o coronavirus, como también le decimos, en este momento es tan fuerte, tan grande, que atravesó todo el continente, toda la tierra y aparece como una pandemia. Entonces, cuando todos los países superan la infección, ya es llamada la pandemia. Los síntomas empiezan en el primer y en el cuarto o séptimo día, como el caso del COVID, que nos contagiamos primero y al séptimo día ya empieza a aparecer los síntomas de esta infección. Los síntomas son escalofríos, sensación de frío muy intenso, fiebre que puede alcanzar 39 o 39.5, ya estamos bastante calientes, cansancio y debilidad y obliga a guardar cama. No tengo capacidad de levantarme, ni siquiera de ir al baño, a hacer lo más sencillo que es ir a tener nuestras necesidades. No somos capaces, además de sufrir dolores corporales. Los síntomas respiratorios iniciales suelen ser débiles, incluyen dolor y mucho ardor en la garganta, sensación de quemazón en el pecho,
tos seca y congestión nasal. Con el tiempo, estos síntomas se hacen más intensos e incluso pueden aparecer tos intensa que me da dolor, me puedo vomitar, me hace orinar porque la tos es muy fuerte, acompañada de flemas. Además, la piel de la cara se calienta y enrojece. La boca y la garganta son más intensas. Se presenta lagrimeo y congestión en los ojos. Ahí donde yo llamo una gripa llorosa. En la mayoría de los casos los síntomas eh, son persistentes en la fiebre. Puede durar hasta 5 días. Durante varios días. No se determina un día o dos, sino que puede permanecer 7, 8 días esa fiebre. Incluso semanas. Perdurará la tos, la debilidad, la sudoración, la fatiga, la irritación de estas vías y las sibilancias, o sea, ya siento un ruido. Sibilancias me permite que la gripa, el virus, la bacteria avanzó tanto que el pulmón lo siento como con un ruido, un chillido, como si tuviera pequeños monstruos dentro de él. La persona afectada reduce la intensidad y duración del ejercicio, ya no es capaz de hacer ninguna labor. Cuando lo realiza, tardando hasta 8 semanas en resolver por completo este problema. Puede durar todo ese malestar, es incapaz de, si son oficios caseros, no es capaz, la cama se lo absorbe. Hay otra infección que se convierte en bronquitis aguda. Es muy conocido esta bronquitis generalmente en los niños, que es una dificultad del paso del aire por los pequeños bronquios que tenemos, que son los canales por donde atraviesa el aire que respiramos y puede ser causado por virus o bacterias igual. Recuerden que son los dos que nos pueden acompañar. Los síntomas son iniciales a los que le describí anteriormente, entonces se manifiesta por esto. Pero ya hay un compromiso de los bronquios donde se inflaman, donde se le dificulta entrar el aire. Y de la bronquitis hay un paso pequeñito, pequeñito para ingresar a la neumonía. Ya la neumonía es una colonización general en toda la capacidad pulmonar. Ya es una infección mortal. Es la principal causa por los cuales los niños menores de 5 años se mueren. Y los ancianos, cuando no tienen buenas defensas, buenas respuestas, también les puede causar la muerte. Es el caso del coronavirus, que ya ingresa tan rápidamente que congestiona, hace que el pulmón, esa respuesta de matar el virus, la bacteria, produzca un moco muy espeso, muy grueso, y por donde sale el aire para respirar en todos nuestros órganos, se tapone y no pueda salir. Entonces es la parte más grave de la neumonía. Es una infección, como les dije, que afecta al pulmón, los alveolos, que son las goticas, los tubitos pequeñitos por donde el aire va a pasar a nuestros órganos y allí no hay, porque ese moco espeso de la irritación tapa el oxígeno que cogemos al inspirar durante la respiración. Entonces pasa a la sangre, pero en este caso de la neumonía es muy dificultoso. Se requiere hospitalización y con un antibiótico tan fuerte para poder ir eliminando ese moco. Ese es el caso del coronavirus, que llega tan agresivo. Esas personas que son atacadas por esos, vamos a escuchar que las personas entre 70 60 años en este momento en Colombia son los que han fallecido porque son las personas que no tienen tantas defensas para responder. Hay una neumonía que la podemos, por eso cuando estamos enfermos de gripa no podemos salir a las calles, porque nosotros podemos contagiar de este ya microorganismo a otras personas y les pegamos de una vez la neumonía. Por eso con el coronavirus eso es importante utilizar el tapabocas, porque una sola persona que en la etapa donde tenga el virus desarrollado es lo que yo voy a contagiar. Si él está grave, voy a contagiar la gravedad. Por eso hay que cerrar los cercos, por eso hay que hacer una investigación, aislarlo inmediatamente, porque a todos les va a dar esa neumonía de una vez ya desarrollada en el punto en que está la infección. Y la neumonía hace muchos estragos en nuestro pulmón.
Para los niños recién nacidos, cuando no los cuidamos, cuando tiene una gripa, cuando permitimos que les den picos en la boca, besos en la boca después de que nosotros tenemos una infección que de pronto para nosotros no es grave, pero para un recién nacido sí es grave, entonces le vamos a producir una infección de las vías respiratorias producidas por el virus que está ahí con nosotros y que se lo podemos transmitir a los niños. Y entonces es lo mismo, tiene tos, tiene dificultad porque es una pequeña inflamación, pero para un niño pequeño es muy grave para él. Ok, Doris, muy interesante toda esa información que nos has dado, al igual que las recomendaciones. Cuéntanos cómo se transmiten este tipo de infecciones. Entonces, ya lo hemos visto inclusive mucho en la televisión, que nos ampliaron mucho por dónde se transmite. Igualmente, como el coronavirus, son infecciones respiratorias, se encuentran alojados en la saliva, en las mucosas de las personas afectadas, o sea, lo que hablamos y por los ojos, que son nuestras mucosas que están humedecidas, ahí está el virus. Cuando una persona estornuda, expulsa gotas de saliva que se mantienen suspendidas en el aire hasta 30 minutos con esa capacidad de contagiar. Posteriormente, luego estas gotas son inhaladas por otras personas al respirar, provocando la infección. Por eso las enfermedades se producen en el aparato respiratorio y por eso tenemos que estar cubiertos con el tapabocas desde la nariz, cubriendo la boca, no en la frente, no en el cuello, no en el mentón, porque sabemos que todo lo que tenga líquido, secreción, mucosas, es ahí donde está el virus y el virus está deseoso de escapar y producir otras casas en otros cuerpos. Entonces también, asimismo, las enfermedades que producen el aparato respiratorio también son ocasionadas al tener contacto con superficies contaminadas, objetos, mesas, escritorio, peinillas, cepillos de diente, cuchara, plato. Cuando los objetos contaminados son tocados por las personas que están aliviadas, pero los tocó una persona infectada, esos microorganismos pasan de las manos, que serán nueva fuente de infección o propagación de estas bacterias y de estos virus, así de sencillo. Bueno, Doris, ¿y cuáles son esos cuidados que debemos tener? Entonces, ya todos estamos muy expertos, los hemos escuchado, nos han escuchado, son los mismos que tenemos para el coronavirus, exactamente. Entonces, para evitar ese contagio es disminuir, poner cada vez más pequeñito las posibilidades de enfermar siguiendo unos simples consejos. Es lo más sencillo, la vacunación. La vacunación para el menor de 5 años es un esquema establecido por muchos años. Ese esquema ha ayudado que entre ellos esté la vacuna de influenza. En los niños de 2 a 4 meses está el rotavirus, que son para las neumonías y que los niños no se nos mueran por eso. Hay dos refuerzos después de que el niño es vacunado con la influenza y las personas mayores de 60 está la influenza cada año, la vacuna viene en los abriles, para hacer ellos, transmitirles esa rutina de protección para evitar todas estas infecciones, todo lo que yo les he explicado, eso hace la vacuna. La vacuna nos protege. Existen en el mercado muchos comentarios que están hechos de cáncer, que están hechos de otras situaciones para enfermarnos. Entonces, porque hay gente que no quiere que las personas las confunden y entonces el mejor consejo, sí, la primera protección son las vacunas. Cuando tosemos o estornudamos, por favor, no lo hagamos al aire libre. Torcemos nuestro codo y tosemos o dentro de nuestra camisa. Podemos hacer el estornudo o el toser. Es muy importante no compartir objetos. Si yo tengo mi lapicero, la cuchara, tratar de que lo que yo consuma de alimento sea yo, no compartirlo de mi boca hacia el hijo, compartir una media fruta y le doy masticar a la otra, no hacerlo por favor, evitar tocarse las manos, la cara,
porque ahí es donde está la mayor, me pica los ojos, las lagañas, como decimos, ahí está el virus. Entra a través de la nariz, los ojos, la boca. Es primordial. Eso va a ser siempre, frecuentemente, lavado de manos con agua y jabón. Eso sí es fundamental, porque el virus no sobrevive al agua y el jabón. Eso es real, la mayor parte. Si tengo gripa, entonces me protejo la nariz, el tapabocas y frecuentemente me lavo las manos para no infectar las otras. Permanentemente voy a limpiar mis objetos, las mesas, el televisor, la mesa del comedor, todo frecuentemente con agua y jabón. No se les olvide que ese es la primera medida que yo debo hacer antes de comer o tocar a un bebé o a un anciano y tras estar en contacto con otras personas enfermas. Recuerden, lavado de manos, lavado de manos. Bueno, Doris, ahora hay un tema que hemos tratado también mucho porque las personas tienen muchas dudas frente a él y también es porque practican mucho la automedicación. ¿Qué tan adecuado es que las personas se automediquen cuando tienen todo este tipo de infecciones? Por eso este tema no los había tocado tan profundamente y por eso la automedicación no es la recomendación. Recuerden que en el cuerpo entran virus y bacterias. Los virus no tienen tratamiento. Por eso el coronavirus no tienen encerrado, no tiene tratamiento. ¿Qué es lo que se trata? Los síntomas, el malestar, la fiebre, pero de acuerdo a eso lo debe hacer un profesional, que es el médico, porque él debe mirar si esa infección no ha bajado a los pulmones. Hay cuando las bacterias que son la amigdalitis, la rinosinusitis, entonces es ahí donde el médico debe dar un antibiótico, donde el médico va a mirar si requiere de hospitalización. La bacteria es la cómplice mayor del virus para producir daño. Entonces no es recomendable esos medicamentos, aún así sea acetaminofén, ibuprofeno, como lo recomiendan las falsas publicaciones que tenemos en las redes, porque nos puede dañar el riñón, nos puede dañar el hígado, nos puede dañar otros órganos que estamos en ese momento débil. No debemos acudir simplemente en las medidas. Si yo tengo un resfriado común, entonces tomar mucha agua, mucho jugo, ojalá sin azúcar. El azúcar nos baja las defensas. Entonces a veces son esos jugos, esas gaseosas, esas aguapanelas muy dulces. El dulce baja las defensas, nos va a empeorar. Entonces es importante que ese trato, esos cuidados, la comida, verduras, frutas, ensalada, ese caldito es muy importante para nosotros. Hacer una actividad física, tratar de descansar, un baño tibio. La fiebre produce mucho sudor. Limpiemos, agüita tibia. Ayuda mucho a mejorar todos esos síntomas. Entonces es muy importante mantener el lugar limpio, que ojalá entre aire y cambie el aspecto. No fumar dentro de las instalaciones, dentro de nuestros hogares. El cigarrillo es el peor contaminante para una persona enferma y hacerlo muy lejos de la habitación. Cuando lleguemos a nuestra casa, nos lavamos muy bien las manos, cambiemos la ropa si es posible, porque ese el cigarrillo nos va a disminuir las defensas. Entonces es importante para ese cuidado. Consultar al médico, tomar líquidos, una dieta muy buena en frutas y verduras, tomar mucho líquido, evitar en lo posible los dulces porque bajan las defensas. Entonces, todas esas son las medidas para ayudar a evitar que esa simple resfriado que está en la nariz, esa infección, esa bacteria, no baje a los pulmones, porque ahí es donde se produce la muerte y donde el coronavirus hace todo lo que ha hecho en este momento los millones de personas que han fallecido por esta causa. Bueno, Doris, muchísimas gracias por toda esa información que nos brindas. Esperemos entonces que la comunidad ponga en práctica todas estas recomendaciones. Muchas gracias a todos. Nos volvemos a ver en otro tiempo. Ok, que estén bien, hasta luego.